Hoy voy a estar analizando una premisa muy interesante pero que también preocupa. Y es que como muchos habrán notado en los últimos años ha habido una mayor exposición de memes como este y este. Y bueno, yo creo que me voy haciendo entender más o menos a qué me refiero. Todos estos memes reflejan que cada vez es más difícil para los jóvenes acceder a una vivienda. Y no estoy hablando de tener una mansión, sino de simplemente tener un techo, una casa propia. El día de hoy voy a estar repasando un poco de historia y sobre todo datos, muchos datos que nos demuestren de una vez por todas por qué es que los millennials y centennials casi que estamos condenados a vivir eternamente con nuestros padres. Primero, comencemos definiendo qué son millennials y centennials. Bueno, pues según Pew Research Center, los millennials son todos los individuos nacidos entre 1981 y 1996, es decir, los que hoy en día tienen entre 41 y 26 años. Y los centennials son todos los nacidos desde el 97 hasta el día de hoy, es decir, son los de 25 o menos años. Y bueno, esta historia comienza para muchos a principios de los 70. Ya saben, esa época en donde se popularizó el microondas, el Walkman y los VHS. Tuvimos el auge de la música disco con el surgimiento de los Jackson 5, los Bee Gees y ABBA. El Plan Cóndor por parte de Estados Unidos en Latinoamérica que intentó frenar el auge de los movimientos de izquierda en la región, entre muchos otros acontecimientos importantes, pero sin duda uno fundamental fue la eliminación definitiva del oro como respaldo a las monedas alrededor del mundo, ya que desde 1900, cuando se firmó el Gold Standard Act, el oro fue considerado como el único metal intercambiable por papel moneda. Esto cambió luego de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo de Bretton Woods en 1944. En esa época Estados Unidos tenía en su poder más del 70% de todas las reservas de oro en el mundo. En parte por esto fue que se decidió que las otras monedas estén vinculadas al dólar. Por esta razón los países debieron tener dólares en sus bóvedas y es por esto que se convirtió en la Reserva Monetaria Mundial. En 1965 el presidente de Francia, Charles de Gaulle, sospechaba que los Estados Unidos no tenían una política monetaria transparente. Es decir, pensó que Estados Unidos comenzó a imprimir dinero sin suficiente oro que lo respalde. Por esto enviaron barcos repletos de dólares a América para regresarlos a Francia con oro, y sucesivamente otros países comenzaron a hacer lo mismo. Recordemos que en esa época Estados Unidos se encontraba en medio de la Guerra Fría y la de Vietnam, y como se estaban quedando sin liquidez, el presidente de esa época, Richard Nixon, en 1971, decidió que el dólar se saldría del patrón oro, y convirtió a todas las monedas del mundo en lo que hoy conocemos como dinero fiat, o dinero por decreto. Es decir, como su nombre lo dice, su valor está dado por mandato y por la confianza que un país pueda generar. Algo que quiero aclarar es que aunque hasta el 71 el dólar y las otras monedas estaban respaldadas por oro, esto no quiere decir que eran totalmente limitados, ya que los países estaban constantemente cambiando el patrón de cambio entre el oro y su moneda nacional. Por ejemplo, en un inicio una onza de oro era intercambiable por 35 dólares, luego por 38 y después por 42. Uno de los aspectos positivos de salirnos del patrón oro es que esto permitió al mundo entero crecer a una gran velocidad. Lo cierto es que como pueden ver, el Producto Interno Bruto del mundo ha venido creciendo mucho, más o menos desde inicio de los 70. Y si revisamos el Producto Interno Bruto per cápita, podemos ver que desde esta misma época comenzó igualmente su ascenso. En otras palabras, el mundo ha estado generando constantemente más riqueza con el paso de los años. Y esto puede ser un poco contraintuitivo, ¿no lo creen? Si cada vez hay más dinero en el mundo, ¿cómo es que los millennials y centennials tendrán casi que imposible comprar una casa? Y bueno, creo que es importante aclarar que estoy hablando en promedios. Por supuesto habrá quienes sí tendrán una casa propia o quizás dos o tres, pero el tema es que hoy en día es mucho más complicado para la mayoría de personas. Debo decir que muchos de los datos que voy a estar utilizando serán de Estados Unidos, ya que este país realiza una recopilación de data brutal. Lamentablemente para Latinoamérica este no es el caso, pero de todas formas intentaré presentar la mayor cantidad de información que esté allá afuera disponible. Pero bueno, para comenzar, me parece importante que vean cómo está la proporción de jóvenes viviendo con sus padres en los Estados Unidos. Bueno, pues según Pew Research, resulta que esta disminuyó entre los años 50 y 60, pero en los últimos años ha venido en aumento, y desde abril del 2020 se ubica por encima del 50%, alcanzando y manteniendo este nivel por primera vez desde que se tienen datos. Cada vez más los jóvenes se ven obligados a vivir con sus progenitores, y esta tendencia se fortaleció más luego de la crisis de salud del 2020 y la recesión mundial en la que nos encontramos hoy en día. Quiero aclarar que mi respuesta a esta pregunta va a ser un poco diferente a la que encuentren usualmente por ahí afuera, en otros videos o en información en internet. Lo cierto es que parte del problema se debe a la inflación, y eso es lo que generalmente se llega a concluir. Pero para mí, esta es solo la mitad de la historia, y si se quedan hasta el final del video,
Van a ver a qué me refiero. Siguiendo con los datos, yo me tomé la molestia de buscar uno por uno cuáles fueron los ingresos del hogar en Estados Unidos, por lo menos desde 1967, ya que desde este año recopilan esta información. Como pueden ver en el gráfico, los ingresos nominales del hogar han ido en aumento muchísimo en las últimas décadas. Y esto concuerda con lo que vimos anteriormente, que el mundo se está volviendo más rico. En total, los ingresos del hogar desde 1968 hasta el 2020 crecieron un poco más de 774%, lo cual es impresionante, ¿verdad? Porque en verdad es muy bueno que los ingresos de las familias y las personas en general suban con el paso del tiempo. Pero el problema se viraliza una vez que agregamos al gráfico el incremento porcentual del precio de viviendas. Tal y como se puede apreciar, los ingresos han crecido, pero no lo han hecho a la misma velocidad que el precio de las casas, que aumentaron más de 1250% en ese mismo periodo de tiempo. Y aquí es cuando comienzan los inconvenientes. Y es que tal y como menciona el economista Tomás Piketty, el tema es que el retorno del capital, es decir, las casas, acciones, bonos, etc., crece mucho más rápido que el rendimiento económico de los países. Muchos culpan, sobre todo en la actualidad, que es el hecho de que las monedas ya no están respaldadas por oro, el cual nos ha dado esta altísima inflación. Porque si vemos los datos de inflación en Estados Unidos desde 1947 hasta la actualidad, así lo parece. Pero si revisamos los mismos datos en el mismo periodo del incremento anual y ya no el acumulado, podemos ver que la inflación siempre existió. Simplemente sí, por ahí por inicio de los 70 se volvió más constante. Aunque si revisamos el tamaño de los balances de los principales bancos centrales del mundo en comparación con su Producto Interno Bruto, podemos ver que han vuelto a alcanzar en poco más de una década los niveles observados en el máximo histórico de la posguerra, lo cual puede ser preocupante, sobre todo si no frenamos el aumento de precios producto del conflicto en Ucrania y el estancamiento de la cadena de suministro. Ya que recuerden que la inflación no solo se aumenta por el lado de la demanda, es decir, por la impresión de dólares, en este caso. La inflación en general puede llegar a ser un problema, pero al mismo tiempo lamentablemente es algo necesario. Por un lado, si tuviéramos una moneda con un supply limitado como lo es el Bitcoin o el oro, por el simple hecho de ser escaso puede generar que las economías entren en un fenómeno económico conocido como deflación, en donde en pocas palabras lleva un ciclo vicioso de reducción de precios y salarios, lo cual puede ocasionar despidos masivos y estancamiento de la economía. Tampoco creo que sea necesario o deseable regresar al patrón oro. En el 2012, la Escuela de Negocios de Chicago le preguntó a 40 de los principales economistas del mundo lo siguiente: si Estados Unidos reemplazara su política monetaria con un patrón oro, la estabilidad de precios y los resultados de empleo serían mejores para el estadounidense promedio. Y como ven, su respuesta fue un rotundo no. Es más, ninguno dijo ni siquiera que no estuviese seguro. Por otro lado, volviendo a la inflación, claro, si esta aumenta, vamos a estar perdiendo nuestro poder adquisitivo. Pero si los salarios aumentaran más, o por lo menos a la par que la inflación, este no sería un problema. Vemos, por ejemplo, la tremenda disparidad en aumento de la productividad en comparación con los salarios. Desde 1979 hasta el 2020, la productividad creció casi 65%, mientras que la compensación para los trabajadores no llegó ni al 18%, según el Economic Policy Institute. En parte ocurrió por la invención de mejores máquinas, las cuales nos han superado ya no solo en el lado físico, sino también en el cognitivo. Pero por supuesto, esto a la larga es deseable, ya que estas máquinas pueden llegar a ser trabajos los cuales nosotros no querramos hacer o sean muy peligrosos. Los salarios a comparación del PIB en Estados Unidos no han hecho también nada más que caer desde el 1970. Y todo esto tomando en cuenta que a pesar de la crisis mundial y las recesiones económicas, aún así las corporaciones estadounidenses están teniendo sus mayores ganancias luego de impuestos desde 1947, con un 12% del PIB. Aquí es donde podemos comenzar a ver el pilar del problema. Y es que a pesar de que el mundo se ha vuelto cada vez más rico y la productividad también ha aumentado en gran manera, simplemente los trabajadores no han sido remunerados en comparación a este aumento. Pero para ser claros, no han sido todos los trabajadores los que no han sido compensados adecuadamente. Y es que si tomamos en comparación el cambio porcentual acumulado en los salarios reales anuales separados por grupos salariales, vemos cómo mientras el del 90% más pobre aumentó 28% en los últimos 41 años, el del top 1% lo hizo en 179% y el 0.1% más rico incluso llegó a duplicar este rendimiento. Por otro lado, la brecha que hay entre el salario del CEO y el trabajador promedio tampoco se ve muy bien que digamos, ya que en 1965 un CEO ganaba 21 veces más que un trabajador, pero para el 2020 esta brecha se aumentó a 351 veces más. E incluso hay estimaciones del Institute for Policy Studies que sugiere que esta diferencia para el 2021 había alcanzado un total de 670 a 1, pero en comparación a los trabajadores que menos paga recibieron. Esto puede verse ya que el 23% de estas compañías le revelaron a este instituto que su trabajador promedio se ubicaba fuera de los Estados Unidos. La mayoría de las ocasiones, estos trabajadores se encuentran en el sur del planeta,
principalmente en países africanos. Pero en el pasado, Latinoamérica también ha sido destino de mano de obra barata para las multinacionales. A partir de 1980, el FMI y el Banco Mundial presionaron para que los países más pobres apliquen políticas de reducción de peso del Estado, austeridad presupuestaria y liberación del comercio, con la finalidad de reducir la pobreza y mejorar el rendimiento económico, pero terminaron haciendo exactamente lo opuesto. En América Latina, por ejemplo, los ingresos aumentaron rápidamente durante el desarrollismo de las décadas del 60 y 70 y luego colapsaron después de 1980. Como pueden ver en el gráfico, la región entró en un largo periodo de estancamiento durante el ajuste estructural, recuperando sus niveles de ingreso previos a la crisis recién a mediados de los años 90. Y aunque hemos seguido creciendo, tampoco es que hemos seguido el paso de las regiones más avanzadas. Hoy en día Latinoamérica junto al África subsahariana son una de las regiones más desiguales del mundo. Las estimaciones sugieren que para el 2021 el 1% más rico de los latinos acaparaban el 25% de los ingresos de sus países, y en comparación con el 18% de Estados Unidos. Pero no quiero ser fatalista, ya que en el mundo la desigualdad en la última década ha tendido a disminuir, pero no es lo que se ve ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Luego de ver lo mal que está en este ámbito ese país, ya podemos hacernos una idea de por qué en esta región las nuevas generaciones tenemos muy complicado conseguir una vivienda. No hemos crecido a la par de los países más ricos y desarrollados y nuestros niveles de desigualdad son extremadamente altos. Contrastando los pocos datos que hay sobre la relación entre viviendas y salarios en la región, lo cierto es que en México el precio real de las viviendas ha crecido 42% en los últimos 16 años, mientras que los salarios decrecieron 16%. En Chile ocurrió algo similar. En los últimos 10 años las viviendas aumentaron un 62% más que los salarios. Y en Argentina, mientras que en el 2010 se necesitaba en promedio 2 salarios y medio para adquirir un metro cuadrado de vivienda, hoy se necesitan de aproximadamente 6 salarios y medio. Como pudimos ver, los 70 y 80 nos trajeron consigo una serie de cambios estructurales, no solo en lo económico, sino también, para sorpresa de nadie, en lo político. Tanto en el norte como en el sur del planeta, los políticos destinaron sus esfuerzos para desregular el mercado laboral. Se toleró el exceso de desempleo para mantener bajo el control cualquier posibilidad de inflación. Los aumentos de salario mínimo, sobre todo en Estados Unidos, se volvieron cada vez más escasos. Se disminuyó los impuestos sobre los ingresos más elevados, lo cual generó una desigualdad en la riqueza que no se había visto en décadas, en donde el 50% más pobre del mundo recibe el 5% de los ingresos generados y tan solo el 2% de la riqueza del planeta. Algo que quiero recalcar otra vez es que la creación de mejores máquinas que sin duda han ayudado a que los humanos no realicemos trabajos peligrosos o no muy deseables y la falta de reubicación laboral de los trabajadores es una de las muchas razones por las cuales se ha generado un colapso de la demanda agregada, en donde los propios trabajadores no pueden comprar los productos que ellos mismos generan, porque sus salarios no crecen a la par que el capital, como son las casas en este caso. Las empresas alrededor del mundo también han aplicado una estrategia que se conoce como recompra de acciones o stock buyback. Como ya muchos sabrán, si hay más personas queriendo comprar algo, su precio subirá, sobre todo si es un bien escaso como las acciones de las empresas. Por esta razón, los altos empresarios se han acostumbrado a, en vez de aumentar los sueldos de sus trabajadores, destinar estos recursos a la recompra de acciones, para así inflar su precio y por ende tener una mayor comisión, ya que es común que se recompense a los gerentes si el precio de las acciones aumenta en el transcurso del año. Pero bueno, vale la pena aclarar que la recompra masiva de acciones es un fenómeno que más que todo ocurre en los Estados Unidos, en donde es mucho menos regulado que en otros países. En conclusión, durante los últimos 50 y 40 años se ha vuelto mucho más complicado, sobre todo para los jóvenes, comprar una vivienda propia. Y en su mayoría no es por falta de esfuerzo, como piensan los que creen en la meritocracia. La razón, como pudimos ver, no ha sido al 100% ni por la inflación ni por el crecimiento económico. Por un lado, si los salarios crecieran más o incluso a la par que la inflación, este no sería un problema en lo absoluto. Y también, como les mostré, no es que la economía global se haya estancado. Es más, ha crecido a un buen ritmo, pero las ganancias no han sido repartidas de la mejor manera que digamos. Con esto no quiero decir para nada que vivamos en los peores tiempos posibles. Es más, el mundo hoy en día es mejor en muchos aspectos que nunca, ya que hoy en día tenemos acceso a mejor y más educación que antes. Vivimos mucho más tiempo en este planeta. Hay más democracias. Las mujeres pueden votar en todos los países en donde votan los hombres, excepto en el Vaticano, entre muchos otros avances. Pero si queremos solucionar el problema de las viviendas para las generaciones más jóvenes y las del porvenir, en mi opinión debemos crear mejores políticas que en serio favorezcan a la mayoría de ciudadanos. Y por si se lo estaban preguntando, ¿cuál fue la mejor inversión? Si las viviendas o la bolsa de valores desde el 1970 hasta la actualidad. Bueno, pues lo único que les puedo decir es que el S&P creció casi 4000% en los últimos 22 años, mientras que las viviendas, con su espectacular
ascenso, tan solo lo hicieron 1335%. Así que invertir de poco a poco, sobre todo en el mercado de valores, puede ser también una muy buena estrategia para nosotros y para las generaciones futuras. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios si es que les gustó el video y si es que quieren que siga subiendo más como este sobre economía o temas controversiales. Y no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que de esta forma me están ayudando muchísimo a seguir construyendo este canal, así como también seguir haciendo videos como este. Asimismo, aquí abajo les estaré dejando el link de Happy, que es un excelente broker para invertir en criptomonedas y en acciones desde Latinoamérica. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan en los primeros 15 días, van a estar recibiendo hasta $500 en criptomonedas de regalo. También les estaré dejando el link de Wise para que puedan abrirse su primera cuenta y así obtengan su primera transferencia gratuita de un valor de 500 libras esterlinas o su equivalente en cualquier otra moneda. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.